Hola, ¿se me Ahora escucha? sí, ahora sí, ahora sí, Nada, ahora. perdón, porque nada, llevo un tiempo intentándolo, pero nada, vuelvo a Estás introducir hablando otra vez sola. el tema. Nada, decía yo hablando solo un rato. Nada, bienvenidas a todos al webinar una vez más, aunque ya lo haya dicho. El tema será qué fue primero, la casa o la hipoteca, y cómo la búsqueda conjunta, tanto de la casa como de la financiación, puede hacerte el proceso mucho más sencillo. Entonces, bueno, sabemos que es un tema pues bastante complicado de primeras porque entran muchos factores con los que quizás no contemos en un principio. Vamos a estar resolviendo dudas, no solamente pues con las que ya tenemos preparadas, sino con las que puedan ir teniendo a lo largo del webinar, pueden ir haciéndolas aquí mismo en el chat, en la sección de preguntas o en la que pone chat directamente. Entonces, bueno, vamos a contar para hablar de todo esto con dos expertos en la materia. Tenemos a Josep Corderas de Nomad, advisor inmobiliario, y a Juan Pedro Zamora, director de desarrollo de negocio de IP. Entonces, Josep, si quieres empezar tú a presentarte. Sí, se me escucha bien, ¿no? Sí, Vale, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Cristina, y encantado de poder estar aquí un rato hablando. A ver, yo soy Josep, yo estudié empresariales y durante gran parte de mi carrera profesional pues me he dedicado a ayudar a las personas y a las familias en la toma de decisión de la toma de las decisiones más importantes en su vida. Inicialmente, pues estuve en el sector financiero, trabajando lo que es ahorro e inversión, sobre todo para eso, ¿no? Pues para garantizar una buena jubilación a una persona, ahorrar para los estudios de sus hijos, etcétera. Y después, pues también, ahora, pues desde los últimos años, más en concreto en el sector inmobiliario, pues también he trabajado en agencias, he visto diferentes metodologías de trabajo y un poquito cómo actúan cada una. Y después, pues ahora estoy en Nomad, ¿de acuerdo? Que Nomad, pues explico un poquito, somos una PropTech que estamos en diferentes países y lo que hacemos es ayudamos al comprador, a la persona o la familia que quiere comprar una vivienda y le damos en todo el proceso desde la primera parte inicial de lo que sería pues definir los criterios, las necesidades, definir un poco lo que iremos a buscar, toda la parte de búsqueda, con todo lo que conlleva, ¿no? Organización de visitas, etcétera, hasta pues la firma de arras, firma de contrato de compraventa, todo el proceso pues damos ese apoyo y ese soporte que al menos aquí en España o en Europa pues no es muy común, en otros países sí, y a veces pues el comprador se siente un poquito solo y desorientado en todo ese proceso, entonces nosotros queremos darle ese asesoramiento y estar a su lado pues durante todo el proceso y dar ese servicio 360. genial. Pues Juan, si ahora te quieres presentar tú, contarnos un poco sobre ti. Gracias, Cris. Bueno, yo soy Juan Pedro Zamora, soy el director de desarrollo de IPO desde junio de 2020. Y bueno, en cuanto a mi formación, yo soy licenciado en Derecho y Economía por la Universidad Carlos III de Madrid. Tengo un máster en Mercados Financieros por Garrigues y bueno, la titulación EFPA y CFA de asesor y de analista financiero, ¿no? En cuanto a mi carrera profesional, fundamentalmente la he desarrollado en el ámbito de la banca privada, de la banca de inversión, habiendo llevado el departamento de banco privada de Caja Navarra, posteriormente siendo el director del área de equity DMA en XTB España para España y Portugal, siendo también director de inversiones de Optima Bank, que es un banco belga que se registró en España y posteriormente dirigiendo durante 5 años una de las mayores AFIs de España, ¿no? Bueno, fundamentalmente mi experiencia se dedica a la planificación patrimonial y a la gestión de riesgos, habiendo gestionado fondos de inversión y también, bueno, pues habiendo estado en el área de aprobación de riesgos de operaciones tanto de empresas corporativas como de particulares.
Genial, pues muchas gracias a los dos. Nada, empezamos un poco ya a hablar más del tema. Bueno, todos los clientes son diferentes, entonces esto es algo que hay que tener en cuenta, no todo el mundo, o sea, no funciona lo mismo con todos los clientes, entonces queríamos averiguar un poquito más de esto y la semana pasada desde IPO lanzamos una encuesta en nuestras redes sociales y hicimos pues algunas preguntas. Aquí podemos ver una muestra de ellas. Por una parte tenemos, pues, ¿qué te ha llevado a querer comprar un piso? Y vemos que, pues, la respuesta que más se repetía fue, pues, no quiero más alquileres, tiene bastante sentido, aunque también aparecieron respuestas como, vendo mi anterior casa y necesito mudarme, o lo quiero como inversión. Luego tenemos como otra pregunta, ¿qué te apetece más del proceso? Y bueno, se reparte sobre todo entre mirar en aplicaciones como Idealista o Fotocasa e imaginarme cómo quedará reformado o amueblado. Al final tiene sentido porque todos queremos pues, sentirnos más cerca de esa futura casa que vamos a tener, de nuestro futuro hogar. Y por otra parte tenemos qué es lo que más nos preocupa, donde gana por bastantes puntos que no me den la hipoteca. Es algo que al final nos preocupa a todos, aunque también preocupa bastante encontrar costes ocultos demasiado tarde. Vale, por otra parte tenemos que te da más pereza y también está bastante arriba buscar la hipoteca, aunque se reparte un poquito más con negociar el precio y mirar y comparar entre varios sitios. Luego podemos ver en a quién pedirías ayuda durante la compra, que a todos nos gusta contar con un experto al lado, en este caso no siendo el vendedor, sino una persona aparte que pues, sepa de todo el proceso, aunque al final todos también nos solemos fiar de ese amigo familiar, también sabe un poco de todo. Y por último, ¿qué importancia le das a la parte online? Y vemos la importancia que han ganado las aplicaciones y páginas web para poder ver viviendas online. A algunos, a un 17% más específicamente, le gustaría que fuera un proceso 100% online. Y luego hay un 25% que directamente le da un poco igual y que lo que quiere es ya encontrar la mejor casa para él. Entonces sacamos 4 conclusiones de esta encuesta. La primera de ellas sería que la mayoría de las personas pues, quiere comprar porque está cansada de los alquileres, como decíamos antes, quiere empezar a ser propietario. La segunda conclusión, pensamos en la hipoteca desde el principio del proceso de la búsqueda de casa, aunque estemos en el primer paso, viendo las primeras opciones de vivienda, ya estamos pensando en ese dolor de cabeza un poco que va a ser la búsqueda de hipoteca. La tercera conclusión, es un proceso en el que nos gusta estar acompañados por alguien externo, alguien que no sea el vendedor, como decíamos. Y por último, el sector inmobiliario y también un poco el hipotecario está cambiando. La parte online está ganando bastante fuerza y cada vez vemos pues más presencia en Internet. Entonces, no sé si de estas conclusiones, pues, si le ves sentido, si lo has visto en tu propia experiencia, Josep, ¿qué nos puedes contar? Pues sí, un poquito de lo que has hablado tú y de los resultados de esta encuesta, la verdad es que no me sorprenden mucho, porque, bueno, sobre todo, si puedes tirar ahí y si quieres te comentamos un poquito. De la primera, atrás. Vale. O sea, del tema de, por ejemplo, la motivación que lleva a una persona, a una familia en comprar una vivienda, pues aquí, como vemos, es el tema de que no quieren pagar alquiler. ¿Eso qué quiere decir? Pues que gran parte de los compradores con los que trabajamos son personas primerizas, es decir, que es la primera vez que seguramente, ¿no? Si habiendo respondiendo a esa pregunta, que compran una vivienda, entonces no conocen ese proceso, no lo han pasado nunca y para ellos es una cosa nueva que se enfrentan y hay muchas cosas que se les pueden escapar, ¿vale? Entonces, esta puede estar muy relacionada con la que quieren una persona a su lado para que le asesore, ¿de acuerdo? Entonces, ahí vemos que no confían en una persona de una inmobiliaria común, es decir, de una inmobiliaria que tiene un contrato y tiene la relación con el vendedor, ¿vale? Entonces, ahí un poco conflicto de intereses, normal, porque tiene pues el trato con el vendedor, entonces el comprador pues necesita una persona, como ven aquí, pues un profesional, tal, o si no también un familiar. ¿Qué decir del familiar? Pues el familiar un poco como todo cuando nos asesoran, ¿no? Al final seguramente lo hacen con toda la buena fe del mundo, porque quieren lo mejor para nosotros, pero son personas que no tienen experiencia y que no se dedican a eso, ¿vale? Entonces, bueno, seguramente, aunque le hagan toda la buena fe del mundo, no es lo mismo que estar asesorados con un profesional. Después, ¿qué más? Destacar el tema de la pregunta esta de qué te apetece más del proceso, el tema de imaginarme cómo quedará la reforma, etcétera. Ahí sí,
puede gustar, pero yo me encuentro a veces que es complicado, de ver, por ejemplo, una vivienda que está para reformar, una vivienda que están viviendo personas ahí y está muy cargada de cosas, lo tienen desordenado, etcétera. Entonces, es complicado que esa persona que está visitando la vivienda se haga una idea de cómo puede quedar eso vacío poniendo la decoración suya. Entonces, ahí sí que es un hándicap que es complicado porque, bueno, al final, ya te digo, el tema muebles, tema objetos, pues solamente con vaciar y poner un poco a tu estilo, pues puede cambiar mucho. Y a veces seguramente muchas compras, muchas visitas, nos acabamos descargando esa vivienda simplemente por eso. Entonces ahí es un proceso de imaginación complicado. ¿Qué más? Sí, lo que le preocupa al tema de la hipoteca, pues sí, estamos un poco en finales de lo que va ese webinar, que el hecho de que al final sí nos puede gustar mucho una vivienda y encontrarla, pero si no tenemos la parte financiera solucionada, pues no podemos llegar a buen puerto. ¿Y qué más había por ahí? A ver, las otras. Sí, y el tema online, pues que evidentemente pues hoy en día cualquier sector, cualquier industria pues requiere una parte online y también pues al ser un producto que es tangible pues también es importante hacer una visita y la parte más que no es online, ¿no? Correcto. Y el tema de pereza, pues para finalizar, evidentemente que está un poco más repartido porque hay muchos procesos dentro de o muchas tareas que hacer, muchas acciones, entonces ahí pues si la persona está trabajando, tiene su vida, etcétera, pues no es fácil de poder llegar a todo y el tiempo es el que es y muchas personas pues eso, ¿no? El tema de buscar la hipoteca, negociar precio, como decía aquí, pues puede ser más que pereza, sino que les falte tiempo o se les complica un poco. Entonces, bueno, no me sorprenden y eso es un poco la explicación que yo diría. Vale, bastante verídicos entonces los resultados que hemos obtenido. Hablando del tema de la hipoteca, Juanpe, ahora te quería preguntar a ti si tú también le ves sentido a esta parte que tanto pavor, tanto rechazo a la hipoteca desde el principio, si puede tal vez ser por desconocimiento más que por otra cosa. ¿Cuál ha sido tu experiencia con los clientes? Bueno, es lógico que un producto tan importante para la vida de las personas como es un producto financiero que supone un endeudamiento durante o al menos una década, genere miedo y desconfianza. Además, un producto financiero como la hipoteca, que es un producto que a pesar de que la gente crea que es simplemente un préstamo que te dan un determinado tipo de interés, es un es un producto muy complicado que tiene muchas variantes, que hay que analizar muy bien, que genera muchas responsabilidades para el prestatario de cara al futuro y lógicamente es algo que agobia, ¿no? Estamos hablando de cantidades de dinero muy altas, ¿no? Eh, Evidentemente, más en este momento y sobre todo además con la concepción social que se generó a raíz de la crisis financiera de 2008, con las hipotecas subprime, todo lo que pasó en España, entre otros países, pues ha generado mucho pánico, ¿no? A los tipos de interés, al endeudamiento. Es lógico, ¿no? Es lógico y hasta cierto punto entendible porque como humanos que somos nos da miedo lo que no conocemos, ¿no? Precisamente para eso nosotros aquí estamos pues para, en este ámbito que es el que más conocemos, ayudar a nuestros clientes sobre todo, no a tomar decisiones por ellos, sino a informarles de cuáles son las mejores decisiones que pueden tomar y a partir de ahí que ellos decidan con total libertad. Sí, totalmente. A raíz de todo esto que estamos hablando, suele ser lógico pensar que, que lo normal es encontrar primero la casa y ya cuando tengas la casa pasas a buscar la hipoteca, que es un poco el proceso lógico a seguir. Pero realmente tenemos un dato que hemos sacado desde IPO que puede hacernos cambiar un poco de idea. El dato es, el 23,19% de las operaciones en las que hemos trabajado en 2022 se han caído por no ser realistas con la hipoteca. Juanpe, no sé qué nos puedes decir de este dato, qué significa exactamente, qué es esto de no ser realistas con la hipoteca. No ser realista con la hipoteca es pensar que podemos obtener una financiación mayor que la que realmente podemos obtener, ¿no? Y hay que tener en cuenta que, vuelvo a decir, desde
desde 2010, los bancos, las entidades financieras, sobre todo con Basilea II, con la nueva regulación bancaria, se han vuelto extraordinariamente restrictivas a la hora de dar riesgo hipotecario. Es decir, estamos hablando de que sí es verdad que en esa fase de auge que tenía el ciclo económico, ¿no?, en el cual, bueno, pues desde 2000 a 2005, 2006 se dieron más hipotecas que en los últimos 20 años de la historia de España. Con la crisis los bancos se dieron cuenta de que tenían que ser más restrictivos y por tanto elevaron los estándares de riesgo. Estándares de riesgos que ahora hacen que sea mucho más complicado tener la financiación hipotecaria que se desea. Es muy difícil al final para comprar una casa que todas las personas tengan cerca del 20% de fondos propios y del 10% de gastos, impuestos, registros y demás que se necesita. Estamos hablando de un 30%, estamos hablando de para una vivienda media en España de 200.000 euros, de casi 60.000 euros, ¿no? Pues claro, esto hace que vayamos al principio con la ilusión de comprar la casa que queremos, pero que no hayamos hecho un estudio serio, un estudio ponderado, un estudio objetivo de realmente qué nos podemos permitir, ¿no? Y esto hace que al final llegue la frustración y haga que abandonemos la idea de comprar vivienda, ¿no? Por eso siempre recomiendo, antes que nada, y a colación del título que decías, saber exactamente cuál es el punto de partida, dónde estamos, qué es lo que podemos aspirar, qué es a lo que no podemos aspirar, cuál tiene que ser nuestro ratio máximo de endeudamiento, teniendo en cuenta no solamente la casa que vamos a comprar, sino también, bueno, pues todas nuestras circunstancias vitales, y cuando tengamos bien analizado eso y hayamos, como en cualquier decisión importante de nuestra vida, cuando nos vamos a casar, pues planificamos la iglesia en la que nos casamos, los invitados que vamos a tener, el restaurante al que vamos, las invitaciones, el traje. No dejamos nada al azar. Sin embargo, muchas veces en una decisión de las más importantes de nuestra vida, bueno, esperamos que una entidad que tiene como principal objetivo dar dinero y ganar dinero con ese préstamo que nos dé, nos asesore de la manera más objetiva posible. Esto no es así, ¿no? En ningún aspecto de la vida al que vamos a pretender que la persona que nos vende algo sea 100% objetiva con nosotros. Esto no es una cuestión solamente del banco, es una cuestión de cualquier sector, ¿no? Necesitamos profesionales independientes y hacer una planificación financiera independiente ajena a cualquier emoción que yo tenga sobre lo que me gustaría o no me gustaría tener. Siempre es bueno, por tanto, que en una decisión financiera de este tipo haya alguien que tome decisiones que no tenga esa emocionalidad, esa emoción que todos tenemos cuando compramos nuestra casa, ¿no? Es muy importante, por tanto, entiendo que este ratio sea así, incluso me parece bajo. Entonces parece tener sentido, bueno, quizás no buscar hipoteca antes que casa, sino más bien aunar los dos procesos en uno y un poco ir mirando a la vez. Hemos aquí reunido unas razones, las que serían las principales de por qué buscar casa a la vez que hipoteca. Josep, si nos quieres comentar un poco esta parte, convéncenos por qué. Sí, a ver, sobre lo que comentaba Juan Pedro ahora, es destacar también que quizás no hemos dicho el tema que decía de la independencia, ¿no? Que al final, pues, en nuestro caso, pues, si estamos asesorados por una inmobiliaria, esa inmobiliaria, evidentemente, pues nos va a enseñar las propiedades que tiene en cartera, no va a enseñar las propiedades de la competencia. Y, por ejemplo, en el caso de los bancos, pues de la hipoteca, pues un banco, el que sea, pues va a mostrar sus productos financieros hipotecarios y no va a decir, mira, vete a la competencia mía que te lo hacen mejor, ¿no? Entonces, en este caso nosotros sí que lo podemos hacer. Y aparte de eso, sí, el tema de por qué, por ejemplo, en mi caso que estoy ayudando a personas a encontrar la vivienda, tenemos que también es bueno hacer esos procesos a la vez, en paralelo. Pues bueno, sobre todo nos sirve para el principio, ¿de acuerdo? Cuando empezamos a la búsqueda, pues definir, evidentemente, que las características de la vivienda, las necesidades, pero definir el presupuesto. ¿De acuerdo? Es muy distinto buscar una vivienda por 200.000 euros que por 400.000. Entonces ahí, en función de esto,
pues podemos tener unas expectativas u otras. Entonces, nos facilita y nos da, nos evita perder el tiempo, ¿no? Si buscamos cosas que están por encima de nuestras posibilidades o por debajo, pues perdemos el tiempo porque no estamos orientados a lo que tenemos que buscar. Entonces, inicialmente ya nos sirve para eso. Después, una vez, por ejemplo, hemos encontrado la vivienda que nos gusta, sobre todo lo que es Barcelona y Madrid, donde hay más densidad de población, pues, y evidentemente también hay mucha más actividad de compraventa, pues ahí las viviendas que están bien de precio, calidad-precio, que son viviendas pues interesantes, duran muy poco tiempo en el mercado. Es decir, es posible que salgan al mercado 2 o 3 días, se hagan 4 o 5 visitas y la tercera visita haga una reserva. Entonces, si no estamos rápidos y ágiles ahí y no hacemos quizás, por ejemplo, la reserva, pues podemos perder esa propiedad por culpa de tengo que mirarme ahora la hipoteca y espero unos días y esa propiedad se puede llegar a vender perfectamente, como más o menos ese 20% que comentabas. Y después, pues también, una vez hacemos arras, por ejemplo, ponemos ya dinero encima de la mesa, pues para evitar perder dinero, perder tiempo y tener esa seguridad y esa confianza de que esa operación va a salir adelante. Y también te diría la ilusión, ¿no? Una vez encontramos esa vivienda y nos gusta que por el tema financiero pues no la podamos tener, pues también esa ilusión pues puede ser también un punto negativo, diría más o menos. Genial, yo creo que está más claro. Muchas gracias. Creo que quizás una duda que quedaría con respecto a esto es cómo sería el proceso exactamente, o sea, qué sinergias podemos encontrar entre Nomad e Hippo, cuáles serían los pasos que debería seguir una persona que quiera pues, hacer este proceso en conjunto. Sí, Juan Pedro. Bueno, vamos a ver, nosotros estoy totalmente de acuerdo con Josep. Aquí hay dos elementos a la hora de comprar una vivienda, un elemento emocional, que es comprar la casa que te gusta, en el lugar que te gusta, en la ubicación que te gusta, y un elemento puramente financiero y objetivo, que son los números. Nosotros en Hippo y Nomad tratamos de combinar ese elemento emocional y objetivo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo hacemos fundamentalmente porque nosotros, a todos los clientes de Nomad, una vez que acuerdan iniciar el proceso de búsqueda de vivienda con nuestros partners, emitimos un informe donde les explicamos la cantidad máxima de endeudamiento que pueden tener en función de su situación actual. Es decir, pedimos una serie de documentación muy breve, muy pequeña y con nuestro propio sistema de scoring determinamos con un grado de fiabilidad muy alto, más de un 85%, el capital máximo al que se puede endeudar y el capital mínimo que puede obtener, ¿vale? Con un grado de fiabilidad muy alto. Le ponemos encima de la mesa todas las distintas vertientes. Incluso le hablamos de los precios máximos a los que se podría endeudar. Evidentemente, esos precios máximos dependen de la situación de cada momento y más en un momento como este que tenemos una tremenda volatilidad en la curva de tipos, ¿no? Entonces el proceso es este, ¿no? Nosotros emitimos un informe, este informe va tanto al gestor de Nomad como al propio cliente y basándose en ese informe objetivo, en esos datos objetivos, sin emociones, totalmente asépticos, es el gestor quien empieza a elegir y ayudar al cliente a elegir una vivienda para que cuando ese cliente, si acierta el gestor con la vivienda que elija, sepa que lo que va a elegir lo va a poder comprar y no, bueno, tenga que volver ahora, he encontrado la vivienda que quiero, pero no sé si me van a dar la hipoteca. Con este proceso, eso se elimina. Cuando elijas una vivienda vas a saber que tienes la hipoteca. Correcto. Sí, yo que diría es sobre todo esa certeza y certidumbre que nos da y que nos permite pues hacer las visitas y eso, ¿no? Pues reservar una vivienda sabiendo que la podemos comprar. Después yo lo que diría sobre los dos procesos en paralelo es que son dos procesos que uno sin el otro pues no podemos alcanzar el objetivo que queremos. Entonces son dos procesos que yo diría que empezar cuanto antes. Lo que puedes hacer hoy no dejes para mañana, ¿vale? Pero sí que hay puntos en que uno puede quedar más paralizado. Es decir, si primero tenemos el presupuesto, después, hasta que no encontramos la vivienda,
¿de acuerdo? Hacemos visitas, etcétera. Hasta que no encontramos la vivienda, la parte hipotecaria, pues, bueno, queda un poco más paralizada porque tenemos ese presupuesto inicial. Después, una vez encontramos la vivienda, ya con una dirección, con una referencia cadastral, pues después ya podemos seguir avanzando, ¿no? Entonces, hay puntos en que, bueno, quizás es más uno o más el otro proceso, hipotecario o busca de vivienda, pero bueno, está bien arrancar los dos y así pues también gracias a la comunicación que tenemos nosotros, Nomad, Hipo, y que conocemos al cliente, sabemos en qué situación está desde Hipo, en qué situación está la búsqueda de vivienda, si está visitando, si ha hecho ofertas, etcétera, y nosotros también sabemos la parte hipotecaria, pues eso da una sinergia brutal y permite pues evita perder tiempo, evita perder dinero, hacer ese proceso tan complicado pues mucho más ágil, ¿no? Que es también nuestro objetivo de simplificar y poder llevar a todo el mundo este proceso y que no parezca una montaña tan alta. Pues yo creo que ha quedado bastante claro el proceso. Igualmente, vuelvo a repetir que si tienen cualquier duda con respecto a esto, nos pueden preguntar y vamos a resolver cualquiera. Pero bueno, creo que ha quedado bastante claro que al final, aunque lo lógico, como decíamos antes, parezca que primero es la casa y luego la hipoteca, al final es muy importante desde el principio conocer no solo los criterios de búsqueda de casa, sino también pues qué te puedes permitir, cuál es tu capacidad económica. Entonces, pues la recomendación que hacemos desde aquí ha quedado bastante clara, es hacer el proceso en conjunto. Así que, bueno, lo que nos queda sería un poco presentar el trabajo de cada una de las partes, o sea, de Nomad y de Hipo. Josep, te cedo la palabra para que presentes Nomad un poco más en general y luego Juan Pedro. Sí, bueno, sobre todo lo que os he explicado antes, como compradores, ¿no? Cualquier persona que tenga la necesidad o el deseo de comprar una vivienda, sea para vivienda habitual o de inversión incluso, pues con nosotros lo que podemos hacer es ayudarles pues desde el primer día, desde el minuto cero, a primero, pues lo que os contaba, ¿no? A definir los pasos pues serían quizás, ¿no? Definir un poco lo que queremos, las necesidades, las características, criterios de búsqueda, alinear expectativas con presupuesto, que eso ahí hay un trabajo importante. Después, pues también la parte de, al final nosotros pues contamos con muchas más herramientas que los propios portales inmobiliarios, ¿vale? Al final, un particular puede ver los portales inmobiliarios, que hay un porcentaje alto de viviendas en el mercado, pero también hay otras herramientas, hay viviendas que están fuera de mercado, que nosotros tenemos acceso, es decir, podemos hacer un rastreo bastante importante, un 99,9% diría, y de búsqueda, ¿no? Después también está toda la parte de tener un único punto de contacto y no estar hablando con 30 agentes para ver 30 viviendas. Después eso, organizamos las visitas con la franja horaria que le va bien a esa persona que está trabajando, sea mañana, tarde, etcétera, lo montamos todo bien. Que cuadre, después acompañamos a la visita, después ahí pues también bueno, hacemos esa revisión, ese chequeo de la vivienda, pues tema de, no sé, nota simple, que cumplan todos los certificados, etcétera, ¿no? Todo ese burocracia. Después también, una vez nos gusta esa vivienda, pues podemos hacer valoraciones de la vivienda, si está alta de precio, está baja, ayudar a la negociación. Nosotros de media podríamos decir que más o menos podríamos, nuestras operaciones, hemos cerrado unos 10.000 euros de ahorro, ¿no? Es decir, gracias a la negociación. Y después empieza toda la parte pues más administrativa, legal, ¿no? De contrato de arras, etcétera, que ahí pues una persona que no ha comprado nunca en su vida, pues es normal que muchas cosas pues no conozcan, no nos lo enseñan en las escuelas, no nos lo enseñan en la universidad y ahí hay un problema pues que es normal que la gente no conozca si no lo ha hecho nunca. Entonces ahí todo ese soporte legal hasta prácticamente la firma de compraventa y todo lo que necesite esa persona. Y bueno, eso, básicamente. Sería un poco el proceso lo que podemos ayudar. Sí, al final el objetivo es simplificar y poder ayudar a que esa persona cumpla ese objetivo, juntamente también con Hipo la parte financiera. Bueno, nosotros, está muy claro en la exposición que tenemos en la diapositiva que muestra Cristina, somos la primera fintech hipotecaria de España. Venimos a cubrir algo que creo que es muy necesario y es, dado
ese miedo del que hemos hablado al principio que tenemos a la hora de contratar un producto que no conocemos, a ayudar a nuestro cliente con la máxima cercanía y desde el principio hasta el final, desde el momento en que elige una vivienda hasta el momento en el que firma la hipoteca, tiene un profesional que desde su casa, de manera totalmente online, le va a llevar todo el proceso hasta el día de la firma. Y no solamente ese proceso, sino también le va a analizar todos los documentos, escrituras, seguros de vida si hubiesen con la hipoteca. Es decir, todo el proceso le va a calcular la tasa interna nominal, la tasa anual equivalente, es decir, todo lo necesario para que pueda saber exactamente cuánto dinero se va a gastar a la hora de comprar su casa, ¿no? Hemos atendido, como bien dice la presentación, a más de 23.000 clientes. Estamos firmando aproximadamente más de 70 operaciones mensuales con clientes, más de 70 familias a las que ayudamos todos los meses a realizar su principal sueño, que es la hipoteca, ¿no? Y en cuanto a qué beneficio le damos, bueno, aparte de acompañar en un proceso que desde mi punto de vista es muy duro y muy estresante, independientemente de que sepas o no sepas de esto, los números que nosotros hemos sacado son muy claros. En el último año hemos sacado unos tipos de interés medio del 1,25% tipo fijo, porque es verdad que con el ciclo económico en el que estamos, la mayor parte de nuestros clientes han elegido tipo fijo. Hemos sacado unas hipotecas medias de una media de cantidad hipotecada de 200.000 euros a un tipo medio del 1,25, y hemos supuesto un ahorro para nuestros clientes respecto a la oferta hipotecaria de origen de su propio banco de más de 25.000 euros en 30 años, ¿no? Nosotros no cobramos del cliente en la mayor parte de los casos, solamente en aquellos casos en los que nuestros clientes nos piden operaciones con un valor de compraventa por encima, un valor de financiación por encima del 90% de compraventa. Nosotros la ventaja que tenemos es que a nosotros nos pagan los bancos. Los bancos quieren que les traigamos buenos clientes, no quieren que les traigamos clientes morosos, quieren que les traigamos buenos clientes que además les hayamos analizado. A día de hoy podemos decir que más de las 1.000 operaciones que hemos sacado, ninguna han caído en mora en este momento. Eso quiere decir que sabemos seleccionar bien la operación, sabemos analizar y asesorar bien al cliente sobre cuáles son sus posibilidades máximas. Y es la propia entidad financiera la que nos paga, siendo un servicio totalmente gratuito para el cliente. Al final va a tener un gestor, cualquiera de los gestores de mi equipo, en este momento somos más de 50 profesionales en IPO que ayudamos todos los días a nuestros clientes de lunes a viernes, que les va a ayudar en todo este proceso tan duro y tan difícil. Y bueno, pues estamos a vuestra total disposición para, sin compromiso, poder al menos deciros si lo que queréis es viable o no es viable. Mil gracias a los dos, yo creo que ha quedado todo muy claro. Si les parece, pasamos a las preguntas, que sí que tenemos algunas ya por aquí, por el chat. Vale, por una parte, nos preguntan, Juanpe, para ti, ¿cómo vemos la situación económica, la subida de tipos en el contexto actual? Bueno, es una pregunta que tiene muchísimas acepciones, pero bueno, la realidad es que estamos al final de un ciclo económico, de un ciclo económico que ha pasado por varias fases y que en los últimos 12 años, fundamentalmente en los últimos 12 años, 10 años, 12 años, ha sido un ciclo económico muy expansionista. Podemos ver cómo el precio de la vivienda en España se recuperó, cómo los precios de los mercados financieros han estado en máximos históricos, cómo las materias primas han llegado a máximos de la historia, época de bajos tipos de interés, épocas de gran endeudamiento de los países y de gran endeudamiento también de las familias, ¿no? Y estamos en un momento de cambio. Hemos llegado a ese momento de clímax y estamos en un momento en el que esa época de tipos bajos acabó. Vamos a empezar con una época de crecimiento de los tipos de interés. Pensamos que vamos a tener una época como la del año 2008, donde vamos a ver tipos de interés en máximos históricos o máximos de los últimos 20 años, pero sí que vamos a ver una curva de tipos de interés creciente y, por tanto, esto va a significar un encarecimiento de las hipotecas. Un encarecimiento de las hipotecas muy alto, que si no se sabe negociar bien, bueno, pues nos puede suponer
en una hipoteca de 200.000 euros la diferencia entre pagar 40.000 euros arriba, 40.000 euros abajo, entre negociar un 2,5 de tipo de interés o un Euribor más 0,80, un 2,5 de tipos de interés más, o un 3,5. Es decir, estamos en un momento en el cual, en un momento muy difícil. Es decir, si antes era ya, como he dicho, complicado comprar una hipoteca, incluso con los tipos de interés negativos, ahora mismo con los tipos de interés en clara extensión y que seguramente tengamos varios meses de subidas constantes del Euribor, se hace muy necesario poder negociar muy bien lo máximo que queremos pagar, el máximo tipo que tenemos que pagar, si queremos o no queremos una hipoteca con vinculaciones. Es decir, ahora mismo sí que se hace necesario no el asesoramiento y la intermediación de IPO, la ayuda de cualquier profesional objetivo, porque estamos ante un momento muy difícil para comprar una casa desde el punto de vista financiero. Hay que estar muy atento, ¿no? Entonces, si respondiendo a tu pregunta, pienso que los tipos de interés van a seguir subiendo. Vemos los tipos de interés en una media del 2,5% a finales de 2023. Por tanto, esto quiere decir que nos quedan aproximadamente pues, unos 150 puntos básicos de subida de tipos, 3-4 subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, y eso lo van a reflejar los bancos. Por tanto, antes empecemos a planificar esto y saber cómo nos podemos proteger y pagar lo menos posible, mejor. Genial. Nos comenta también una ya clienta de Hipo y de Nomad que se ha abierto una cuenta en Hipo y la han puesto en contacto con Nomad para comenzar la búsqueda, pero en estos momentos se encuentra fuera de España. Se pregunta si podría ganar tiempo en la distancia con la evaluación de la documentación, la viabilidad y demás, o si le recomiendan ya esperar a que vuelva a España para estar presencialmente aquí. Bueno, nosotros desde el punto de vista de la evaluación emitiremos un informe desde que la clienta ya es clienta de Nomad. En el periodo de 72 horas tendrá un informe con la evaluación que nosotros creemos. Evidentemente, para conseguir una oferta formal necesitaremos un contrato de arras para conseguir una oferta que sea vinculante y que nos dure un mínimo de 45 días, ¿no? Pero desde luego para hacer esa planificación financiera de la que hemos hablado al principio de este webinario, desde luego no importa que esté dentro o fuera de España. Vale, creo que la respuesta está respondida. O sea, la pregunta está respondida, pero igualmente cualquier cosa nos vuelve a escribir por aquí. Otra pregunta sería cuánto tiempo puede alargarse el proceso de la compra de la casa completamente. O sea, igual tiene más sentido dividirlo primero en la búsqueda de casa y después en la búsqueda de financiación, porque sé que puede variar bastante. No sé cómo lo ven. Sí, es en la parte de búsqueda de vivienda. A ver, aquí también depende un poco, hay varios factores que influyen, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, hemos tenido casos de en una semana, semana y media, empezar con los criterios, a buscar, organizar visitas y tener la vivienda elegida y comprarla prácticamente. Una semana y algo. Después pueden haber, ese proceso se puede alargar un poco más, depende de la disponibilidad, por ejemplo, de esa persona de tener visitas y todo, pero sí que sobre todo en el tema de, que os comentaba, de alinear expectativas con presupuesto, pues ahí podemos ayudar bastante. También en la organización de las visitas, las personas pues la mayor parte trabaja, no tiene sus cosas y su día, ¿no? Entonces es complicado pues estar hablando con las agencias llamas y no te contestan, llamas y ahora te llama el comercial y ahora te llama uno y tú no sabes de qué vivienda era, etcétera. Entonces ahí, pues si tienes a un profesional que está trabajando por ti, pues se gana muchísimo tiempo. Entonces diría, a ver, un proceso normal, no sé, pues quizás en un mes, 3 semanas, pues podemos estar ya habiendo hecho visitas, visitando una cantidad suficiente de viviendas para tenerla elegida. Ya te digo, en una semana se puede llegar a hacer o a veces se larga un poquito más, pero un proceso que puede ser ágil, que si se hace de una manera particular, sin ayuda, pues y es totalmente lógico y normal, se puede alargar mucho más porque lo que comentaba, las personas tienen también otras preocupaciones en su vida que dedicarse al 100% en eso, ¿no? A nivel de timings, pues se gana mucho. El tema hipotecario, no sé, Juan Pedro. Sí, iba ahora. Partiendo de la base de que no hay dos hipotecas iguales, realmente aquí lo que me baso es en las estadísticas del Banco de España, donde el tiempo medio para
negociar y sacar una hipoteca es de 45 días. Nosotros en IPO lo estamos haciendo en una media de 32 días, con lo cual, bueno, pues aproximadamente desde el momento en el que el cliente elige la casa, si hay un buen estudio hipotecario hecho por detrás anteriormente, una buena planificación financiera, como he dicho, hay unos plazos legales que normalmente son unos 15 días, dependiendo de la comunidad autónoma. Estamos hablando de que en 30 días tendríamos todo el proceso hipotecario, incluido evidentemente la firma de escritura ante notario. Vale, luego también nos preguntan con qué mira se puede consultar antes la hipoteca, si un mes, 2 meses antes de conseguir la casa. Yo no recomiendo nunca que la hipoteca se consulte con una antelación superior a 60 días. Los tipos de interés pueden variar mucho, más en este momento en el que estamos. Las políticas de precios de los bancos en este momento están cambiando prácticamente cada semana. Buscar una hipoteca con una antelación superior a 2 meses, bueno, vas evidentemente a tener claro si te pueden conceder el riesgo o no. Eso es difícil que cambie, algo que cambie tu situación laboral, ¿no? Pero Claro. hablar de precios, no con una antelación Claro. Sí. superior El tema... a 60 Sí. días. Imposible. No O sea, lo hago. una cosa, sí, lo que dices, Juan Pedro, una cosa son las condiciones hipotecarias, ¿no? Tipo de interés, etcétera, que eso puede, como hemos visto ahora los últimos días, pues de una semana a otra puede cambiar muchísimo. Y la otra es que solamente vosotros lo que comentamos al principio, el tema de la situación personal, de ingresos, gastos, ahorros, etcétera, una persona, que esa situación, a no ser que estés en proceso de cambio de tu trabajo, etcétera, como antes se vea y como antes tengan perfilado, pues mucho mejor, ¿no? Por parte de IPO de pues cuánto ingreso, cuánto gasto, mi ratio de endeudamiento, eso cuando antes lo tengamos hecho, pues mejor. Después eso, las condiciones, pues vamos a ver el Loan to momento. value y también averiguar la situación financiera del cliente, sus deudas, posibilidad de fondos propios que pueda aportar en la operación, ya sea hoy o dentro de 3 meses, posibilidad de avales, posibilidad de dobles garantías. Bueno, el hacer esa planificación financiera da igual hacerla con el tiempo que se haga, más o menos, pero el precio depende de esos 60 días. Claro. Sí. Vale, otra pregunta sería en cuanto a honorarios. Nos preguntan si para hacer el proceso en conjunto, Nómada e IPO, ¿habría algún coste extra que se le cobraría por parte de Nómada o por parte de IPO? Las tarifas de IPO, como digo, son las que son, en el sentido de que nosotros, nuestro servicio es totalmente gratuito para el cliente para financiaciones hasta el 90% del valor de compraventa. A partir del 90% del valor de compraventa en viviendas de residencia habitual o a partir del 70% del valor de compraventa en viviendas de inversión, nosotros le cobramos al cliente un 1% del capital de la hipoteca, un 1% que cobramos a éxito solamente cuando el cliente obtiene la financiación y acepta la oferta hipotecaria. Y no tenemos ningún gasto añadido al hecho de Nomad. Nomad tiene un servicio en el que nosotros colaboramos y todos los clientes de Nomad tienen este servicio de IPO totalmente gratuito. Sí, por nuestra parte, eso lo hemos comentado antes, para nosotros el trabajar con nosotros o no, pues no tienen un coste añadido a la operación, ningún coste de nada. Básicamente nuestros honorarios vienen de la parte de lo que seamos capaces de negociar. Es decir, nosotros cobramos el 10% de la reducción del precio de la vivienda que consigamos hacer, ¿no? Una reducción pues, de 10.000 euros, que nuestro cliente se está ahorrando 10.000 euros, pues cobraremos ese 10% que serían 1.000, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que están alineadas los intereses, ¿no? Es decir, como más se ahorre nuestro cliente, nosotros también más beneficio tenemos, ¿no? Entonces, tiene todo el sentido del mundo porque a nosotros nos interesa que el cliente pues les haga muy bien y a nosotros también. Si cobrásemos un 1% del valor de la vivienda, pues nos interesaría que pagase lo mayor posible, ¿no? A veces algún personal shopper puede hacer. Entonces eso no tiene ningún incentivo por parte del asesor porque de nosotros al revés, ¿no? Nuestro interés va muy alineado de que el cliente ahorre dinero. Genial, pues por el momento no hay más dudas. Así que muchas gracias a todos por la participación y gracias a Josep y a Juan Pedro
Claramente ha sido un placer compartir espacio con ustedes. Y para cualquier duda, consulta, cualquier cosa, pueden escribirnos sin compromiso, tanto a hola@hipo.com como a contacto@nomadhomes.co, sin M, y responderemos en la mayor brevedad. Muchas gracias Muy a bien. todos y Muchas Pues nada, gracias, Juan Cristina, Pedro y Cristina. Adiós. gracias por todo. Adiós. gracias.